Saludos para todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características del núcleo como rector del funcionamiento celular, así como los procesos de conservación y transmisión de la información genética. La expresión de esta información será el objeto de estudio de la actividad orientadora de hoy. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el proceso de traducción a partir de los mecanismos moleculares que participan, su importancia biológica en la expresión de la información genética, así como el origen de las enfermedades moleculares y el cáncer a partir de las alteraciones que se producen en el material genético, haciendo énfasis en el mecanismo molecular de la transformación cancerosa, las características de las células afectadas y su vinculación con la práctica médica. Además, podrán explicar la importancia de la ingeniería genética para la biología y la medicina. Como recordarán, los cromosomas son la forma superior de empaquetamiento del ADN. De acuerdo a su tamaño y la posición del centrómero o constricción primaria, se clasifican en metacéntricos cuando el centrómero se localiza en el centro del cromosoma, dividiendo las cromátides en brazos de tamaño aproximadamente igual. Submetacéntricos cuando la localización del centrómero origina brazos de diferentes tamaños. Acrocéntricos cuando se forman dos brazos muy cortos y cada uno de los cuales presenta una constricción secundaria a la cual se le une una estructura esférica denominada satélite, y telocéntricos cuando el centrómero está en el extremo del cromosoma, no tiene brazos cortos. Este tipo de cromosoma no se encuentra en el humano. El ordenamiento de los cromosomas para su estudio recibe el nombre de cariotipo, el cual es característico para cada especie. En el humano se presentan 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. En la imagen se muestra un cariotipo perteneciente al sexo femenino, debido a la presencia de dos cromosomas X en el par 23. En esta imagen se puede observar que en el par 23 existe un cromosoma X y uno Y, rasgo característico del sexo masculino. Fíjense que el Y es más pequeño que el X. El estudio de los cromosomas es de gran importancia, pudiendo determinarse el sexo, además de que permite el diagnóstico de algunas enfermedades hereditarias. La información genética contenida en estas estructuras se expresa a través de los procesos de transcripción y traducción. Este último se orienta a continuación. La traducción es el mecanismo mediante el cual el ribosoma coloca los aminoácidos transportados por los ARN de transferencia según el orden establecido por el ARN mensajero, formando los enlaces peptídicos para sintetizar una cadena polipeptídica. En resumen, la traducción es el proceso de síntesis de proteínas. La traducción genética constituye la etapa crucial en el mecanismo de expresión de la información genética. En este proceso tiene lugar la síntesis de la proteína específica que ha de cumplir una función determinada en la célula o el organismo, con lo cual la información contenida en los genes quedará totalmente expresada. En la traducción genética se realiza el tránsito del genotipo al fenotipo. Orientaremos la traducción en procariotas por ser la más sencilla y tener características similares a la que ocurre en los organismos eucariotas. Para que ocurra la traducción se requiere de los ribosomas, donde se forman los enlaces peptídicos de la proteína sintetizada, los ARN de transferencia, cuya función es transportar los aminoácidos que integran la proteína, colocándolos en el orden correspondiente, los aminoácidos que forman parte de la secuencia de la proteína que se sintetiza, el ARN mensajero,
que contiene la información para la síntesis de la proteína, los factores de iniciación, elongación y terminación, que son proteínas que participan en las etapas correspondientes, y el ATP y el GTP, que aportan la energía necesaria para el proceso. Antes de comenzar el estudio de la secuencia de eventos de la traducción, es necesario puntualizar algunas características del ARN ribosomal y del ARN de transferencia por su participación en este proceso. En la imagen se observa un ribosoma, la subunidad mayor en la parte superior y la menor en la inferior. En la subunidad mayor se representan dos estructuras: el sitio o locus peptidilo, donde solo pueden unirse el ARN de transferencia de la metionina o un ARN de transferencia con una cadena polipeptídica unida, y el sitio o locus aminoasilo, donde solo puede unirse el ARN de transferencia que transporte el aminoácido correspondiente a la secuencia establecida por el ARN mensajero en el proceso de síntesis de proteínas. Veamos a continuación algunos detalles del ARN de transferencia. La forma tridimensional del ARN de transferencia es una L invertida. Observen en la imagen que tiene un aminoácido unido en el extremo superior derecho de la molécula, correspondiente al extremo del brazo aminoacídico, mientras que en el otro extremo se encuentra el anticodón, que consiste en 3 bases nitrogenadas, cuya función es la de unirse a otras 3 bases del ARN mensajero que constituyen el codón. En la década del 60 del siglo pasado, se comprobó que 3 bases nitrogenadas consecutivas del ARN mensajero codificaban un aminoácido. Esta relación de equivalencia constituye el código genético. El código genético se define como la relación de equivalencia entre la secuencia de bases del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada, donde 3 bases nitrogenadas consecutivas del ARN mensajero codifican un aminoácido. En la estructura de las proteínas se encuentran 20 aminoácidos diferentes, mientras que solo hay 4 bases nitrogenadas en el ADN. La importancia del código genético radica en establecer la relación de correspondencia entre las bases nitrogenadas y el aminoácido codificado. El código genético está formado por 64 agrupaciones de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominadas tripletes o codones. A continuación se muestra la correspondencia de aminoácidos para cada uno de los 64 codones del código. En la tabla se muestran en cada celda a la izquierda en letra mayúscula los tripletes y a la derecha los aminoácidos codificados por cada uno. El nombre del aminoácido está escrito en abreviatura del idioma inglés según norma internacional. Observen atentamente la tabla, de la que pueden deducir las siguientes características. El código genético está formado por tripletes de bases denominadas codones. Cada codón codifica un solo aminoácido, por lo que el código no es ambiguo o imperfecto. Un aminoácido presenta varios codones que lo codifican, por lo que el código es degenerado o redundante. Presenta un codón de iniciación que codifica al aminoácido metionina, y 3 tripletes no codifican aminoácidos, por lo que constituyen codones de terminación. Otra característica es su carácter cuasi universal, ya que funciona por igual en casi todos los sistemas biológicos. En la imagen se resumen las características del código genético.
Para su mejor comprensión, el estudio de la traducción ha sido dividido en las siguientes etapas: activación de los aminoácidos correspondiente a la preiniciación, iniciación, elongación, terminación y posterminación. Orientaremos las mismas a continuación. La activación de los aminoácidos es el proceso mediante el cual estos se unen enzimáticamente a su ARN de transferencia. Es la etapa de la traducción que garantiza la fidelidad de la expresión genética, pues cada aminoácido debe unirse al ARN de transferencia correspondiente. La enzima que cataliza el proceso es la aminoacil ARNT sintetasa y es muy específica. La unión del aminoácido al ARN de transferencia correspondiente se realiza en dos etapas que serán orientadas a continuación. En la primera etapa o de activación propiamente dicha, el aminoácido se une al fosfato más interno del ATP para formar el aminoacil adenilato, liberándose pirofosfato. En esta reacción, el aminoácido se activa y adquiere parte de la energía necesaria para la formación posterior del enlace peptídico. En la segunda etapa o de transferencia, el aminoácido se transfiere al grupo 3' hidroxilo del extremo del brazo aminoacídico del ARN de transferencia correspondiente, formándose el aminoacil ARNT, que es la forma activa de los aminoácidos con liberación de AMP. A continuación, estudiaremos la segunda etapa del proceso de traducción propiamente, o sea, la iniciación. A continuación se muestra la secuencia de eventos de la etapa de iniciación. Observen que las dos subunidades del ribosoma se encuentran separadas. El ARN mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma. Posteriormente se incorpora el ARN de transferencia con la metionina, que siempre es el primer aminoácido, y por último se une la subunidad mayor del ribosoma. Observen que el ARN de transferencia de la metionina se encuentra en el sitio o locus peptidilo y queda libre el sitio aminoacilo. En la siguiente secuencia se muestran los eventos de la etapa de elongación. Observen la entrada en el sitio aminoacilo del aminoacil ARNT correspondiente. Se forma entonces el enlace peptídico entre la metionina y la glicina, catalizada por la enzima peptidiltransferasa, que se encuentra en la subunidad mayor del ribosoma. A continuación se libera el ARN de transferencia que ocupaba el sitio peptidilo y el ribosoma avanza 3 nucleótidos en la dirección 5'3' del ARN mensajero, proceso que se denomina translocación. Esta secuencia se repite tantas veces como el número de aminoácidos de la proteína que se sintetiza. Podemos resumir que la elongación consiste en la incorporación consecutiva de los aminoacil ARNT determinados por los codones del ARN mensajero. En la etapa de terminación, el ribosoma encuentra un codón de terminación que no codifica ningún aminoácido. Con la participación de los factores de terminación, se libera la proteína sintetizada y se separan el último ARN de transferencia y el ARN mensajero. En la posterminación, las proteínas sintetizadas experimentan modificaciones que las hacen totalmente funcionales, como son separación de varios aminoácidos del extremo aminoterminal, donde generalmente se elimina la metionina, se añaden grupos prostéticos como el grupo hemo de la hemoglobina, formación de puentes disulfuro en muchas proteínas y modificación de cadenas laterales de aminoácidos como la hidroxilación de la prolina y la lisina en el colágeno. A continuación,
orientaremos las características generales de este proceso. Seguidamente precisamos las características generales de la traducción. Ocurre en los ribosomas, aunque la activación de los aminoácidos tiene lugar en el citoplasma. Es colineal, ya que se produce de forma unidireccional desde el extremo aminoterminal hacia el carboxilo terminal de la proteína, en el mismo sentido de la lectura del ARN mensajero. Es un proceso gradual y repetitivo, pues los aminoácidos se incorporan uno a uno mediante el mismo mecanismo. Tiene carácter acoplado porque la energía necesaria para el proceso proviene de la hidrólisis de nucleósidos trifosfatados. Tiene carácter dirigido porque el orden que ocupan los aminoácidos en la cadena polipeptídica está determinado por el orden de los codones en el ARN mensajero. Es un proceso altamente endergónico, pues consume GTP y ATP. Estos contenidos deben profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Existen sustancias como algunos antibióticos que inhiben la traducción en las células procariotas. Deben estudiar este aspecto siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Hasta aquí hemos orientado el estudio de los mecanismos que permiten la expresión de la información genética a través de los procesos de transcripción y traducción. Para la adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio, se dispone de mecanismos de regulación de la síntesis de proteínas. Los más utilizados son los transcripcionales, ya que son más económicos para la célula. La regulación transcripcional de la expresión genética en las células procariotas se efectúa mediante mecanismos que se basan en el modelo del operón. El operón es un sector de la molécula de ADN que codifica la síntesis de varias enzimas que actúan en la misma vía metabólica a través de un ARN mensajero. Su estructura se muestra en el siguiente esquema. El operón está formado por varios sectores de la molécula de ADN que a través de la síntesis de un ARN mensajero codifican polipéptidos específicos. Estos sectores se denominan cistrones o genes estructurales. El promotor, donde se une la enzima ARN polimerasa, cuya función es sintetizar el ARN mensajero al transcribir los cistrones o genes estructurales. El locus o sitio operador adyacente a los cistrones, donde se une la proteína represora, el gen regulador que codifica la síntesis de una proteína alostérica llamada represor o proteína represora. La proteína represora puede adoptar dos conformaciones, una activa o R capaz de unirse al operador y otra inactiva o T, que no puede unirse al operador. El paso de una conformación a otra se efectúa por la unión no covalente de una sustancia que actúa como efector alostérico. Cuando el operón se activa, se produce el mecanismo de regulación de inducción enzimática, que será orientado a continuación. La inducción enzimática es el mecanismo mediante el cual la presencia de una sustancia en el medio provoca la síntesis de una enzima o grupo de enzimas que efectúan su degradación. A la sustancia que provoca la inducción se le denomina inductor. La proteína represora sintetizada por el gen regulador se encuentra en estado R, o sea, activa y unida al sitio operador. Por este motivo, la ARN polimerasa no puede pasar del promotor hacia los genes estructurales o cistrones. No se efectúan la transcripción ni la traducción, ni se sintetizan las enzimas. En este mecanismo, al presentarse el inductor en el medio, se une a la proteína represora, que cambia su forma al estado T o inactivo y se separa del operador. La ARN polimerasa alcanza entonces los genes estructurales o cistrones y se efectúan la transcripción y la traducción.
Se activa entonces la síntesis de enzimas. Como se observa, la inducción enzimática es un proceso de desrepresión. Un ejemplo es el operón LAC, cuya estructura y funcionamiento pueden profundizar en su libro de texto, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Por este mecanismo se produce la disminución de la acción de algunos medicamentos, como los barbitúricos, ya que inducen la síntesis de las enzimas hepáticas que los degradan para su excreción. La represión enzimática es el mecanismo mediante el cual la presencia de una sustancia en el medio provoca la inhibición de la síntesis de una enzima o grupo de enzimas que participan en su propia síntesis. A la sustancia que provoca la represión se le denomina correpresor. La proteína represora sintetizada por el gen regulador se encuentra en estado T, o sea, inactiva, y no se une al sitio operador. Por este motivo, la ARN polimerasa alcanza los genes estructurales o cistrones, se efectúa la transcripción y luego la traducción, es decir, se sintetizan enzimas. En este mecanismo, el correpresor en el medio se une a la proteína represora, la que cambia su forma al estado R o activa y se une al operador. Bloquea entonces el paso de la ARN polimerasa hacia los genes estructurales o cistrones y se detienen la transcripción, la traducción y la síntesis de las enzimas. Un ejemplo es el operón TRIC, cuya estructura y funcionamiento pueden profundizar en su libro de texto, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La información genética contenida en los ADN y su expresión pueden alterarse por la acción de diferentes agentes, dando origen a las enfermedades moleculares, algunas de las cuales abordaremos a continuación. Las enfermedades moleculares son aquellas que se producen por alteración en la síntesis de una proteína específica. El mecanismo de producción está determinado por información defectuosa en el ADN. De acuerdo al tipo de alteración, pueden ser cuantitativas cuando falta completamente la proteína o se sintetiza en menor cantidad de la necesaria, como ocurre en la hipercolesterolemia familiar, y cualitativas cuando se sintetizan proteínas con cambios en algunos aminoácidos o con pérdida de sectores de la molécula de proteína, lo que determina que se altere su función, como en la ciclemia. En las enfermedades moleculares, las proteínas afectadas pueden ser estructurales, como en el síndrome de Marfan, de transporte, como en la ciclemia y algunas anemias hemolíticas, receptoras, como en la retinosis pigmentaria y la hipercolesterolemia familiar, transportadoras intracelulares, como en la fibrosis quística, y enzimas, como en los defectos congénitos del metabolismo. A continuación orientaremos el estudio del cáncer, considerado como una enfermedad molecular. El cáncer es una entidad nosológica caracterizada por una proliferación celular desordenada e incontrolada que invade tejidos vecinos y alejados, causando grandes daños al organismo en que se encuentra. Estudiaremos a continuación el mecanismo molecular de la transformación cancerosa. Las células normales poseen protooncogenes que bajo la acción de determinados agentes oncogénicos se modifican estructuralmente y se convierten en oncogenes que codifican proteínas defectuosas, provocando la división incontrolada de la célula. Las células cancerosas presentan características que orientaremos a continuación. Estas características son multiplicación a velocidad mayor que la correspondiente al tipo celular que lo originó, que no responde a los mecanismos de control del organismo. Comportamiento invasivo hacia tejidos vecinos y alejados sin respetar los límites normales entre órganos. Alto consumo energético. Predominio del metabolismo anaerobio, lo que hace que consuman más nutrientes y liberen productos de oxidación incompletos.
alteraciones inmunológicas, ya que presentan modificaciones en el mecanismo de reconocimiento intercelular, y alteraciones morfológicas que afectan tanto el tamaño como la forma de la célula. El conocimiento de estas características es importante para el diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de diferentes métodos y técnicas, como por ejemplo el estudio por biopsias, citologías, así como la utilización de anticuerpos contra proteínas propias de las células cancerosas. El desarrollo actual de los conocimientos sobre la estructura y función a los niveles molecular y celular ha permitido que se utilicen técnicas de ingeniería genética para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. A continuación, orientaremos algunos aspectos de la ingeniería genética. La ingeniería genética se encarga de la manipulación de los genes en los organismos vivos. Para ello, utiliza enzimas propias de los sistemas biológicos, como son las enzimas que participan en la síntesis de ácidos nucleicos y en la recombinación. Se logra incorporar información genética nueva al organismo, así como eliminar genes específicos. Una de las aplicaciones de la ingeniería genética es la terapia génica, en la cual se corrige la información genética deficiente del organismo, como ocurre en algunas enfermedades moleculares por deficiencia en la síntesis de una proteína específica, por ejemplo, la deficiencia congénita de la enzima adenina desaminasa. Otra de sus aplicaciones es el diagnóstico prenatal, mediante la síntesis de un segmento de ARN o ADN marcados, que son complementarios a cierta secuencia del ADN humano. Estos segmentos se denominan sondas y son específicos para detectar una enfermedad determinada. En la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La expresión de la información genética, a través de la cual se sintetizan las proteínas, se realiza mediante los procesos de transcripción y traducción. El código genético permite que la información secuencial contenida en el ADN sea convertida en información conformacional de las proteínas. La regulación de la expresión genética se realiza fundamentalmente a nivel de la transcripción y se efectúa por dos mecanismos, la inducción y la represión de la síntesis enzimática. Las enfermedades moleculares están determinadas genéticamente y se deben a alteraciones de la síntesis de proteínas específicas. La ingeniería genética permite modificar la información genética de los organismos vivos, constituyendo un importante recurso diagnóstico y terapéutico. En el día de hoy orientamos el estudio del proceso de expresión de la información genética, a través del cual se sintetizan las proteínas que ejecutan las funciones codificadas en las moléculas de ADN, así como las manifestaciones que producen las alteraciones de su síntesis en el organismo. En la próxima actividad estudiaremos el proceso de formación de los gametos y cómo estos se fusionan para dar origen a un huevo o cigoto.